muy bien. Estamos en medio de esta serie que estamos hablando sobre Dios creador. Y hemos estado hablando sobre el relato de la Biblia, sobre la creación. Y lo que vamos a estar haciendo es defender nuestra convicción bíblica al respecto. Hemos tenido dos mensajes, este es el tercero. Y estos tres son preparación para empezar a estudiar más específicamente los días de la creación. Entonces, semana pasada hablamos sobre la importancia de Génesis 1:1. El establecer que Dios es creador y que hizo todas las cosas es importante. Esta es la verdad central a la que nosotros llegábamos como conclusión. El relato de Génesis es fundamental para nuestra fe. Si nosotros comprometemos el relato original de la creación, estamos destruyendo el evangelio desde sus fundamentos. No es posible combinar estas dos líneas. Necesitamos mantenernos firmes en ello. Mensaje número 3 de esta serie Dios Creador. Vamos a hablar específicamente sobre cómo sucedió la creación. Después del mensaje de hoy, creo yo que vamos a estar preparados para enfocarnos específicamente día por día cómo sucedió la creación. Un día, un mensaje, y vamos a seguir avanzando los siguientes domingos. Lo que vamos a hacer ahorita es terminar de plantear todo este panorama ancho para poder enfocarnos específicamente en algunas áreas, y lo vamos a hacer a través de 4 preguntas fundamentales que nos van a ayudar a establecer más correctamente el relato de la creación, y nos van a ayudar a descontaminarnos de toda idea que pudiera contaminar la gloria de Dios al respecto. Al final, ustedes quieren llevarse esta verdad central. Si ustedes no recuerdan todo lo que se dijo ni todos los detalles, quizás pueden después en video repasar, pero esto tiene que llevarse en sus mentes. Creo que aparece aquí en pantalla. Dice así: el relato de Génesis establece que los días de la creación son días literales, que las especies y la geografía fueron creados instantáneamente, y todo existió simplemente por la palabra que salió de la boca de Dios. Llévense esto ahí en sus mentes y en sus corazones. Sabemos, hemos leído las escrituras y sabemos que contundentemente y enfáticamente las escrituras nos muestran con claridad que el universo existió a partir del momento en que Dios dijo, ordenó que existiera. Simplemente por el hecho de que Dios dijo que existiera, existió. Hebreos 11:3 termina siendo uno de los pasajes importantes que nosotros quizás debemos de memorizar. Ábranlo ahí en sus Biblias, Hebreos 11:3, márquenlo ahí en sus Biblias, ténganlo en mente cuando tengan que defender la verdad del Dios creador. Hebreos 11:3 dice la escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, digan esta última parte conmigo, fue hecho de lo que no se veía. Así de simple es el relato de la Biblia con respecto a la creación. La evolución, como sabemos, enseña todo lo contrario. La evolución lleva una tendencia anti Dios, quiere contaminar o destruir la existencia de Dios. Y los evolucionistas se han esforzado grandemente por establecer sus ideas, y ahora en este tiempo moderno se han esforzado por contaminar nuestro entendimiento de los días de la creación y hacernos pensar que los días de la creación, como hemos estado diciendo, son largos eras y largos periodos de tiempo. Algunos de ustedes van a pensar, bueno, ¿y por qué menciona eso en cada mensaje? Los días de 24 horas y largas eras, no se pueden combinar las dos. ¿Por qué en cada mensaje lo dice? Porque estoy pensando que tal vez personas pueden ver individualmente este mensaje, y ellos tienen que tener estos contenidos para poder confrontar la verdad y la mentira en sus mentes. Sin embargo, regresando al mensaje, los promotores de la idea de la evolución y del naturalismo niegan que las especies, todos los tipos de animales, plantas, seres vivos, etcétera, niegan que las especies hayan existido de forma inmediata. El alegato que tienen es que todas las especies que nosotros conocemos hoy son el resultado de cambios, a lo mejor lentos, evoluciones desde un principio a través de moléculas o quizás a través de materia inanimada,
partículas de, ¿qué quieres mencionar? Una piedra que chocaron con otra partícula y casualmente se dio cósmicamente la vida de lo inerte a lo vivo. Y esto es lo que nos quieren hacer pensar, que las especies no fueron creadas instantáneamente, son procesos de evolución que existieron. Existe una de las explicaciones que ellos hacen, yo no sé si han logrado escuchar sobre el caldo prebiótico. Yo sé que han oído del caldo de pollo, el caldo de res, el caldo de albeño, pero está el caldo prebiótico o el caldo primitivo. ¿Qué es lo que explican? Ok, se las paso al costo, tal y como lo dicen. Que en el principio existió un caldo prebiótico donde había todas las formas de vida, pero en forma de moléculas, y que en este caldo estaba cargado de hidrógeno y líquidos y flotaba todo ahí, chocaban entre sí, y que de repente, como esa explicación que dimos del reloj que se unió, ¿verdad? Solo, de repente ¡puf!, unas partículas conectaron exactamente las que tenían que conectarse y se inició la vida. Y es la explicación que escuchamos desde los profesores más sencillos en las escuelas más sencillas hasta los científicos de más alto calibre y rango. Es la explicación que escuchamos. Quiero que veamos un video en pantalla. Antes de ponerlo, yo quiero explicarles para que puedan ustedes ver. Este es uno de muchos videos, una de muchas explicaciones que los promotores de la teoría de la evolución nos venden tan hermosamente, lo digo con sarcasmo, tan hermosamente nos venden una mentira como si fuera una verdad. Este video viene por esta parte, no nos confundamos. Vamos a poner atención antes de que ustedes vean y todo. Identifiquen los conceptos, identifiquen cómo nos venden estas cosas y vean ahí los detalles. Vamos a verlo, dura 1 minuto o menos. Estas moléculas habrían estado colisionando al azar durante millones de años hasta que surgió la combinación perfecta. El golpe de suerte definitivo que inició la cadena de la vida. Aunque es muy poco probable que la vida se hubiese creado sola de forma espontánea, el problema de esa teoría es que sería como ganar la lotería. Por mucho que las probabilidades sean astronómicas, cada semana alguien se lleva el premio. Hay otra teoría intrigante llamada panspermia, según la cual la vida podría haberse originado en algún otro lugar y haberse expandido de planeta a planeta gracias a los asteroides. No sé si lograron entender la teoría de la planisteria, que la vida ha sido generada a través de un asteroide. Este tío está perdido. Es que no me aguanté las ganas, lo practiqué en la mañana como 3 veces. Supongando, decía el Chavo del 8, que realmente la vida hubiera llegado a la Tierra por un asteroide. ¿Cómo explicamos entonces que el planeta Tierra es el único en el universo que tiene las características necesarias para crear y albergar la vida? Su inclinación, su rotación, la distancia ante el Sol, la capa atmosférica, el balance de gases que permite el oxígeno y el hidrógeno, la forma en cómo todo está establecido, los ciclos tan perfectos, y casualmente este asteroide choca con el planeta Tierra. Ustedes van a encontrar que estas son las explicaciones oficiales que nos dan. La comunidad científica, ¿verdad?, por parte de los evolucionistas se ha esforzado porque estos principios básicos de la evolución sean aceptados. Y entonces nosotros hemos estudiado por 2 domingos todos estos conceptos y sabemos lo que dice Romanos 1, que el hombre sabe de la existencia de Dios, pero no quiere darle la gloria a Dios. Y ante esto sabemos que ya hemos entendido que profesando ser sabios se hacen necios porque no quieren rendirse a un Dios creador, no quieren tener
un compromiso moral, quieren tener libertad moral, quieren negar la existencia de Dios, así que encuentran sus propias necias y sin sentido explicaciones. Eso ya lo hemos entendido, no nos sorprende. Lo que sorprende es que cristianos en este tiempo no sepan defender su fe y cedan terreno ante las teorías tan insistentes de la evolución, del naturalismo y de tantas cosas. Cedan el terreno y, como hemos dicho, quieren reconciliar estas dos vertientes. Va a ser muy interesante que planteemos estas 4 preguntas y que podamos entender, como dije ahorita, en un panorama ancho, cómo sucedió toda la creación, que disipemos toda duda. Vámonos con la primera pregunta. ¿Están listos, tíos? ¿Sí? ¿Están listos de este lado? ¿Alguien que tenga miedo? ¿Alguien que le vaya a la evolución? Más les vale, porque si no lo sacamos. Muy bien, aquí vamos. Primer pregunta. ¿La Tierra fue formada por procesos lentos de millones de años o por una catástrofe? Sé que ustedes tienen la respuesta. Sin embargo, la idea de que la Tierra junto con el universo son viejos, de edad de miles de millones de años, es una propuesta antibíblica y es una propuesta no sustentable, es decir, no tiene lógica y sentido. Los evolucionistas han salido con otra nueva idea que le llaman el uniformismo. El uniformismo no es la tendencia de las directoras en las escuelas a poner uniformes a todos los niños. El uniformismo es otra idea más que ha venido. Y ustedes dicen, hombre, pues cuántas ideas tienen, ya estoy todo confundido, que si el caldo de pollo y que si el uniformismo y que si el naturalismo y que ya me confundí todo. Yo también, mis hermanos, yo también estoy haciendo viscos, porque la única evolución que hay en la teoría de la evolución es la teoría en sí misma, que está evolucionando y cambiando, y pareciera que las personas tienen un morralito en donde aceptan todas las ideas, y todas estas ideas no ensamblan en sí mismas. Yo no sabría explicarles si el caldo prebiótico es antes o después del Big Bang, o si el Big Bang lo ocasionó. Yo no sabría explicarles si el naturalismo tiene realmente algo que ver con este del uniformismo, quién fue primero, quién creó el caldo, etcétera. Pero hablemos del uniformismo. El uniformismo es esta idea que explica que todos los fenómenos naturales y geológicos son en su mayor parte el resultado de fuerzas que han estado operando uniformemente y sin interrupción desde hace miles de millones de años. Como si un microondas estuviera prendido por miles de millones de años, fuerzas ahí interaccionando con las cosas, y estas fuerzas uniformes y constantes son las que han producido todos estos cambios. No nos explican qué son estas fuerzas, quién formó estas fuerzas, de qué tipo de fuerzas están hablando. Solamente nos dicen uniformismo, fuerzas que están interactuando. Entonces, nosotros debemos de entender que el naturalismo, como hemos dicho antes, es realmente una ciencia religiosa. Sus seguidores creen en mente, cuerpo y alma, en todo lo que enseñan y en todo lo que creen. El asunto es qué es lo que dicen las evidencias, porque una cosa es que ellos crean en cuerpo y alma en esto, y otra cosa es que estos otros crean en cuerpo y alma en esto. Pero ¿qué es lo que las evidencias dicen? Bueno, vamos a hablar de varias evidencias. Yo quiero considerar junto con ustedes la evidencia fósil. La evidencia fósil es realmente una amenaza en contra de la idea del naturalismo, la teoría de la evolución y el planteamiento del uniformismo. Les explico por qué. Porque es simplemente cuestión de analizar los fósiles, pensar un poco al respecto, y uno llega a la conclusión que es imposible que a través de fuerzas uniformes y constantes se pueda generar un fósil. ¿Cómo se genera un fósil? Un fósil se forma a través de un entierro por sedimentos instantáneo. Para que se pueda conservar una osamenta o un X organismo vivo, necesita ser enterrado violentamente en su forma original. Vamos a pensar juntos tantito. Si muriera un venado
y estuviera ahí en el campo, y ese venado estuviera ahí, y las fuerzas uniformes estuvieran obrando en él, y se formara una capa de polvo sobre otra capa de polvo sobre otra capa de polvo a través de miles y millones de años, ¿ustedes realmente creen que este organismo se conservaría? No. De entrada, otros animales se lo comen. Los elementos del oxígeno, el sol, la lluvia, el viento empezarían a podrir este cuerpo, empezarían a desintegrarlo, y sabemos que el resultado no sería conservar el fósil, sino todo lo contrario, desintegrar en polvo al fósil, de manera que el uniformismo no puede explicar la existencia de fósiles. Muy bien, los fósiles tuvieron que haber sido enterrados violentamente. Vamos a pensar por un momento juntos. Aparte de una catástrofe global llamada diluvio, ¿de qué otra forma pudiéramos explicar la formación de estos fósiles si no es a través de un diluvio, una catástrofe que los enterró, ¿verdad?, inmediatamente? Nosotros podemos saber cómo es que se juntaron en este lugar de Karoo, África. El número es estratosférico, no sé si está bien, 800 millones de fósiles vertebrados encontrados en Karoo, África. El uniformismo, las fuerzas que actúan uniformemente, no pudieron haber unido todos estos fósiles en un solo lugar y haberlos conservado en este estado. Yo puedo explicar de una manera tan simple cómo es que todos estos fósiles están en este estado y cómo es que llegaron ahí. Se van a sorprender de mis conocimientos científicos. ¿Están listos ahí? Más no me van a andar idolatrando después de esto, Ahí les va. Pensando que hay quien esté viendo el video y que no viva en Ciudad Juárez. Aquí en Ciudad Juárez hay una de las avenidas principales que se llama Avenida Tecnológico o Panamericana. A la altura de un parque muy conocido llamado el Parque Central, cuando llueve, se forma caóticamente una laguna inmensa, ¿cierto o falso? Híjole, cuando está lloviendo y tienes que pasar por este lugar, rodeas todos los kilómetros que quieras, pero es que se forma una laguna tan grande, ¿verdad? Que cada carro que pasa, cada vehículo se arriesga a su motor, solamente las trocas y los camiones pasan por ahí. De veras es una inundación así apocalíptica, terrible. Yo no sé si te ha tocado manejar 2 días después de que se inunda, cuando el agua ya se ha drenado, se ha ido. Encuentras en la banqueta, ¿qué? Montones de piedras y basura y tierra ahí acumulada, ¿cierto o falso? ¿Será que estas piedras y esta basura llegó ahí por procesos de miles de millones de años a través del uniformismo? Claro que no. Tan simple como esto, la fuerza del agua arrastró las piedras y en menos de un proceso de 48 horas se formaron estos sedimentos. ¿Les ha tocado a alguien de ustedes ponerle chía a la limonada, estas semillas? El agua de pepino, ahí andan las semillas, ¿verdad? Y luego cuando le baten con la cuchara, ¿qué sucede? Pues andan ahí rodando. Cuando se inunda, los camiones pasan, generan olas, tan simple como esto. Y estas olas efectivamente crean fuerzas que van orillando estas piedras ahí. Y entonces, ¿cómo es que hay 800 tantos mil, no sé cuántos fósiles en este lugar? El diluvio. El diluvio arrastró a todas estas formas de vida hasta este lugar. De la misma manera que al menear la limonada o al inundarse algún lugar, todas las cosas de cierto peso se van juntando y en algún momento fueron sepultadas por el propio movimiento de los sedimentos. ¿Qué es el sedimento? Muy bien, ahora piensen en una agua de piña. ¿Alguien ha hecho agua de piña? No los quiero antojar, pero sirves 2 o 3 vasos y después ¿qué sucede? La pulpa se empieza ¿a qué? A bajar. Lo que baja es el sedimento. En el diluvio se inundó todo y claro que había lodo y tantas partículas quizás viscosas en el fondo, y esto era lo que podía enterrar a los fósiles. A través de la sedimentación natural no se puede explicar la formación de estos fósiles. Los científicos evolucionistas quieren arreglar todo con el tiempo. No, es que con miles de millones de años. El factor tiempo es el remedio para todo lo inexplicable. Lo que nuestra lógica nos dice, ellos nos quieren
distraer y nos quieren decir que es a través de procesos de miles de millones de años, cuando nosotros sabemos que no es así. Ojo con esto. En el diluvio, grandes cantidades de masas estaban en violento movimiento. El diluvio no fue una inundación amigable. No piensen que solamente llovió y de repente el arca flotó. No es así. En el diluvio había fuerzas de la naturaleza operando en maneras tan fuertes. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11. Vamos a encontrar algo muy interesante aquí. Esto nos va a ayudar a entender cómo se formó este y muchos otros registros fósiles. 7:11 de Génesis, ¿lo tienen ahí? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Vamos a analizar esto por un momento. Señálenme con su dedo ¿dónde ustedes consideran que están las fuentes del gran abismo? ¿Abajo o arriba? ¿Dónde? Señálenme. Fuentes del gran abismo, ¿dónde les suena que está? Abajo, ¿verdad? Abismo. ¿Y dónde a ustedes les suena que están las cataratas de los cielos? Saquen su conocimiento científico, por favor. O sea, cielos. ¿Eh? En el diluvio no solo era una simple inundación global. Por primera vez llovió en la tierra. Les he mencionado que esta serie es en varias fases. En la primera fase es unos mensajes sobre cómo sucedió la creación. Vamos a llegar al punto en el futuro sobre hablar sobre las evidencias del diluvio. Se van a sorprender las explicaciones que hay. ¿Por qué no llovía en la tierra? ¿Por qué la tierra ha cambiado en tantas formas después del diluvio? Pero por primera vez llueve sobre la tierra. Se rompen lo que dice aquí las cataratas de los cielos. Pero entonces aquí aparece en pantalla ¿qué son las fuentes del grande abismo? Muy bien. Durante el diluvio había grandes movimientos de placas tectónicas. Ustedes dicen, ¿qué son las placas tectónicas? Ahí les va. Son capas de corteza como tipo planchas que están en la superficie de la tierra. Es como si la tierra estuviera formada por unas cuantas piezas. Sabemos que el centro de la tierra está caliente y cuando encuentra algunas grietas hay una explosión que le llamamos erupción volcánica. Sabemos que a veces tiembla, como lo sucede en Ciudad de México. ¿Por qué tiembla? Porque el calor genera movimientos entre estas placas y cuando hay movimientos en estas placas se producen los temblores. Cuando hay movimiento de estas placas dentro del mar, tiembla tan fuertemente que se producen las olas gigantes que le llamamos tsunamis, como sucedió en Indonesia años atrás. Entonces, fíjense, vuelvan a ver Génesis 7:11, en el centro del versículo dice que fueron rotas todas. ¿Cuántas? Todas las fuentes del grande abismo. Cuando tiembla en Ciudad de México es un leve movimiento, bueno, no leve, pero es una área de movimiento de las placas tectónicas. Durante el diluvio, todas las placas tectónicas estaban en un solo movimiento. Había gran violencia dentro del agua, de la superficie, en el fondo. De repente había erupciones por debajo del agua. El agua hervía, los seres vivos que a lo mejor, bueno, ya no estaban vivos. De repente la lava en combinación con lodo y con otros eran sedimentaciones que podían enterrar a los fósiles. Todo estaba en movimiento y en violencia durante el diluvio. Y esto nos da muchas explicaciones de tantas cosas que encontramos aquí. La Biblia nos advierte sobre el uniformismo. Quiero leer aquí en pantalla segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 6 en la Nueva Traducción Viviente, para ahorrar tiempo y dejarlo muy claro. Fíjense bien cómo la Biblia nos advierte. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días, que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde los tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho
tiempo Dios hizo los cielos por orden de su palabra, sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Esta pregunta de dónde está Jesús y su promesa de que iba a volver es una forma de tratar de refutar el evangelio y las evidencias bíblicas con respecto al origen de la vida. Me brinqué un punto, no sé si es posible regresarnos ahí en la presentación. ¿De qué otra manera, hablando de los fósiles, regresando un poco, de qué otra manera pudiéramos explicar, si no es por diluvio, la Biblia diciéndonos la verdad? ¿De qué otra manera pudiéramos explicar la presencia de fósiles en las partes altas de las montañas? Conchas que deberían de estar realmente en el fondo del mar están en los puntos altos de las montañas. El uniformismo, el naturalismo, la evolución no pueden dar explicación a estas evidencias. La Biblia sí. Porque cuando, si ustedes toman nota, no lo quiero leer por tiempo, Génesis 7:20 nos dice que cuando ya estaba inundada toda la tierra, del punto, la montaña más alta, el agua subió 15 codos más. Estos son 7 metros más. Yo no sé cuál es la altura del Everest, pero sí sé que probablemente es la montaña más alta en el mundo. ¿Ok? Cuenten 7 metros arriba del Everest, y esta era el nivel de profundidad que había sobre el diluvio. Claro que con todo este movimiento de agua en las montañas, que ya no eran montañas, ya probablemente eran una parte intermedia del fondo de ese mar, claro que pudieron haber sido puestas tantos fósiles, tantas conchas, y el diluvio, la Biblia, es la única explicación viable ante la existencia de estos fósiles. Al considerar el relato bíblico, nosotros llegamos a la conclusión de que la historia del mundo no pudo haber sido formada por procesos naturales, ni por procesos uniformes, ni por caldo de pollo, ni caldo tlalpeño, ni caldo de pescado. Disculpen los de Veracruz que les gusta el caldo de pescado. Sabemos que desde el principio han sucedido 2 acontecimientos catastróficos que han marcado y han dado explicación a lo que nosotros vemos hoy. Uno de ellos es la creación, que no nomás fue bonito, ¿verdad? El crear plantas. Piensen en las primeras fases, lo vamos a estudiar. Las primeras fases de cómo el centro estaba la tierra, afuera estaba el agua, y Dios hizo salir la tierra para la superficie del agua. ¿Los impacté con mis efectos especiales? Probablemente no. Muy bien. La creación tuvo movimientos a grande escala. El diluvio afectó el planeta y nos da muchas señales del planeta que nosotros tenemos hoy y explicaciones al respecto. Pregunta número 2. Esta pregunta requiere un alto conocimiento científico. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pudiéramos estar debatiendo toda la tarde aquí. Ahí les va la respuesta. Un aspecto muy ignorado en cuanto al relato de la creación es que Dios formó todas las especies de plantas, seres vivos, los formó, aún la geografía, los formó con apariencia de edad adulta. Dios no formó pinitos chiquititos, Dios formó de la tierra pinos completos. En Génesis 1:11, solo pueden anotarlo, vemos que todas las plantas estaban listas para dar semilla. El único punto en el que una planta, árbol, puede dar semilla es cuando está en su edad adulta. Todo el aspecto de la creación era con apariencia de edad adulta. En respuesta a la gran pregunta de todos los tiempos, fue primero la gallina. Dios creó gallinas, pollos, gallos de edad adulta, listos para poner huevos, procrearse. Misma cosa con todas las aves que existieron y rápido empezaron a volar. Ha de haber sido un espectáculo maravilloso que de repente en menos de un día había pájaros volando por todos lados. Adán, la Biblia no nos dice que Adán haya sido un niño ni un adolescente. Nos dice que Adán era un adulto, listo para procrear, listo para pensar, listo para trabajar, listo para resolver problemas. Yo no sé qué edad habrá tenido Adán, tal vez los 30 años, se me ocurre ahorita pensando en
en una edad adulta y joven al mismo tiempo. En el huerto, en la creación, todo estaba lleno de criaturas maduras, en sus etapas completas, en edad adulta. Las águilas no eran aguiluchos en nidos o organismos en proceso de evolución. Instantáneamente, edad adulta. Las águilas fueron creadas rápido, empezaron a volar los picos altos de las montañas, porque dentro de ellas había esa programación. En las llanuras paseaban estos elefantes con su lentitud característica, explorando todas las cosas. Elefantes con menos de una semana de creación, con apariencia de 50 años. Los leones no eran como Simba, diciendo Hakuna Matata. Los leones tenían ya sus melenas completas y retozaban ahí en la sabana. Los búfalos, los bisontes corrían en las praderas, tal y como los vemos en los documentales al día de hoy. Aún la geografía, montañas, ríos, cuencas, todo estaba formado como si hubiera estado ahí desde hace tantos millones o desde hace mucho tiempo atrás. Pregunta número 3: ¿deberíamos de analizar la Biblia de acuerdo a la ciencia o deberíamos de evaluar la ciencia conforme a la Biblia? Sé que ustedes saben la respuesta, pero la idea de todo esto es que nosotros no podamos ceder ante las tendencias que hay de analizar, entre comillas, científicamente los hechos de la Biblia. Si cometemos el error de verlo a través de estos ojos, lo que nos van a decir es uniformismo. Entiende la Biblia a través del uniformismo. Ya hablamos de esta pregunta, ya entendemos que no es así. Aunque suene como un golpe en el hígado para los que se denominan científicos, nosotros necesitamos evaluar la ciencia a través de lo que dice la Biblia. Entonces no es un tiempo de armonizar estas dos teorías, no es un tiempo de ceder. Una de las figuras claves en este concepto de intentar unir estas dos vertientes es un hombre llamado Hugh Ross. Ross es un hombre que se denomina a sí mismo cristiano evangélico. Yo también no sé si considerarlo o no, pero él defiende la inerrancia de la Biblia. ¿Qué es esto? Él defiende la idea de que la Biblia es sin error, que nos dice completa y enteramente la verdad. Defiende esto, pero al mismo tiempo él plantea sus ideas a lo que él llama el creacionismo progresivo. Mis hermanos, la intención es entrenarlos para que ustedes puedan entender las diferencias de estos conceptos. Piensen por un momento. Creacionismo progresivo. La creación, les voy a hacer una pregunta a ver si están poniendo atención. ¿La creación fue progresiva o fue inmediata? Inmediata. Entonces, desde el momento en que pones el adjetivo progresivo, no es una teoría sustentada por la verdad. Entonces, este hombre está en este punto intermedio. Alguien pregunta, ¿cuál es el problema que esté en el punto intermedio? Ok, el problema es que toma teorías de la cosmología como el Big Bang, toma ideas de los físicos, compra estas ideas de un universo viejo. En esencia, este hombre Ross analiza a través de la ciencia evolutiva la Biblia. Y cuando él toma esto para estudiar esto, estas son las conclusiones a las que llega. Él llega a conclusiones y a ideas de que la Biblia afirma lo que hemos venido diciendo insistentemente, que los días de la creación son largos periodos paleontológicos y que la Biblia no lo muestra claramente. Él dice en sus conclusiones que el diluvio no pudo haber sido un diluvio global, solamente fue en una parte del planeta. Esto es antibíblico. Él aún explica que debió de haber existido criaturas semejantes a Adán y a Eva previos a la existencia de Adán y Eva. Nos está diciendo que dice la Biblia que Dios creó neandertales. Yo sé que algunos de sus vecinos, familiares, chatitos, trompuditos, ¿verdad? Y te les quedas viendo y dices, híjole, desafía la creación, ¿verdad? Dices, si no venimos del chango, vamos hacia el chango, ¿verdad? No se hagan 2, 3 vecinos, solo comen cacahuates y plátanos y los ven, escóndanlos porque desafían la creación.
Pero aunque tu vecino o tu familiar parezca chango en evolución, la Biblia nos dice que Dios creó a Adán y a Eva. Entonces no es factible analizar la Biblia a través de estas ideas. ¿Cuál sería otro de los problemas? Lo hemos mencionado antes. Si nosotros ponemos en duda el relato bíblico, ponemos en duda todo lo demás: poder de Dios, consecuencia del pecado, salvación, eternidad, y pudiéramos continuar. No se puede interpretar la Biblia a través de las ideas evolucionistas. Lo que nosotros necesitamos es fortalecernos en esta parte para poder saber que cuántas cosas de estas no son sustentables, y que podamos nosotros pararnos con convicción y defender lo que nosotros creemos. ¿Me regalan un amén? Muy bien. Número 4. Saben la respuesta, ¿verdad? ¿El universo es joven o es viejo? Sabemos que no puede ser viejo. A viejo me refiero a miles de millones de años. Una lectura responsable del libro de Génesis nos va a mostrar que el relato bíblico es muy claro en que la creación no puede, incluido el universo, no pueden tener una edad de miles de millones de años. Imposible. Tú dices, ¿cómo lo sabemos? Mira, hay tantas evidencias. La primera de ellas, lo hemos hablado antes, el relato de Génesis en el hebreo idioma original nos dice que la palabra día es la palabra yom, que se refiere a periodos de 24 horas. Cuando dice 24 horas, no hay ni siquiera una duda o una sospecha de que se refiere a periodos mayores de años, periodos mayores a 24 horas. No cabe ahí. La segunda razón es muy interesante. ¿Por qué razón el Espíritu Santo inspiraría a los escritores de Génesis, en este caso Moisés? ¿Por qué lo inspiraría a escribir las genealogías, que son diferentes, son varias, pero unen desde Adán hasta Abraham? Levante la mano con sinceridad al que le aburren las genealogías. A mí me aburren, hasta que encuentro estos datos, y luego ya me hago como que me intereso y las leo y me vuelven a aburrir. Pero bueno, el punto es este: están puestas ahí para que nosotros podamos calcular el tiempo. Tan simple como esto. Y al nosotros hacerlo podemos dar datos. Hubo un arzobispo, espero pronunciar su nombre bien, James Ussher. Él realizó un análisis detallado de las genealogías de Génesis. Casi dedicó toda su vida, su principal obra durante el estudio bíblico fue enfocado a las genealogías de Génesis, siglo XVII. La conclusión a la que él llegó es que la tierra y el universo debieron de haber, es más, los días de la creación debieron de haber sido probablemente en el año 4004 antes de Cristo. Esas son las cuentas que él tiene. Algunos eruditos bíblicos no están tan de acuerdo con él, porque en sus estudios de genealogías creen que se han brincado una o dos generaciones en lo que Ussher contaba. Ok, síganme por favor. Vamos a pensar que las genealogías en Génesis, o quizás el conteo de Ussher, no es preciso y que realmente se brincaron una o dos generaciones. Vamos a imaginar quizás una o dos generaciones fueron antes del diluvio, por lo tanto las personas vivían casi 900 años. Si nosotros sumáramos dos generaciones de 900 años y los agregamos a este número 4000, estaríamos pensando que antes de Cristo serían 6000 años, más 2000 años contados hasta la fecha de hoy, serían 8000 años. Aún con los fallos y los brincos de generaciones, es imposible que podamos encontrar una cantidad de edad de miles de millones de años. En conclusión, la evidencia bíblica nos muestra que el planeta Tierra no puede tener más de 10,000 años de edad. No existe el concepto de un universo viejo, por favor. La idea de un universo viejo viene para poder tener el factor tiempo y explicar todas las evidencias que tenemos ahí. El factor tiempo es la única defensa que ellos tienen. Yo entiendo, los astrofísicos analizan todo
en el cielo y ven los planetas y la inmensidad, la complejidad. Han enviado satélites que desde hace años, los cuales envían fotos de regreso. No pueden medir la complejidad de esto, y entiendo que en sus necios corazones no puedan creer que todo fue creado en un día de 24 horas, según nos dice el relato bíblico, cuando fueron creadas las estrellas. En los siguientes mensajes vamos a explicar con más claridad muchos de estos detalles. Por hoy, quédate con esta idea. Ayúdame, Richie. Mientras ven ustedes estas imágenes, lleguemos juntos a esta conclusión. Con su poder y sabiduría infinitos, Dios no necesitó una gran cantidad de tiempo para diseñar y perfeccionar su creación. Dios solo tuvo que pronunciar su palabra, y de la nada surgieron los aproximadamente 8.7 millones de especies encontradas en el planeta, entre animales, hongos, plantas, animales microscópicos, algas y mohos. ADN de cada uno de ellos incluido. Armonía en ecosistemas de hábitat entre cada uno de ellos. Todo por la palabra que salió de la boca de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Hebreos nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve y las evidencias que encontramos fueron hechas de lo que no se veía. Pido disculpas si soy muy repetitivo, pero si tú quitas a Dios de la ecuación, no existe una explicación razonable para todo lo que nosotros vemos hoy. En conclusión, la Biblia define y explica cómo fue la creación. Nunca se debe de analizar la Biblia a través de la ciencia, y nosotros debemos de resistir la tentación de reconciliar estas dos vertientes, porque todas las cosas no solo fueron creadas por la palabra de Dios, fueron creadas instantáneamente. Llévense esta verdad central. El relato de Génesis establece que los días de la creación son días literales, y las especies vivas y la geografía fueron creados instantáneamente. Y todo esto existió. ¿Por qué razón? Más fuerte, ¿por qué razón? Cierra tus ojos por un instante.